Jesucristo triadizado, mediante los tres cerebros y el ciclo cibernético de transformación. Autor Valdemar de Gregory. 1. La figura histórica de Jesús es inagotable. Por eso, siempre tendrá nuevas interpretaciones técnicas y novelas, ficciones, siempre mezcladas con esoterismo. Y nuevas lecciones, esta vez para los tres cerebros. Él tenía predominio genial del cerebro derecho, con el izquierdo superior como subdominante, y por último el cerebro central mediano. Como todos, en su ciclo de vida familiar, tuvo a su madre como fuente de endorfina y a su padre como fuente de rivalidad, adrenalina. Su emancipación se dio entre los 12 y los 15 años, cuando se quedó estudiando o debatiendo con los doctores del templo. Después tuvo su ciclo de formación profesional como campesino o carpintero, y para la ciudadanía espiritual y político-económica, probablemente con los esenios o alguna otra escuela espiritualista. En el ciclo familiar había un proyecto de educación de sus tres cerebros anunciado por su madre al proferir el manifiesto llamado Magnificat. Sería bueno releer el Magnificat pensando en los tres cerebros y en el poder político-económico sacral que denominamos trioficialismo. En la adolescencia comenzó a emanciparse de la necesidad de padre y madre controladores, quedando en el templo escuela, interesado en aprender con los maestros y definir sus metas de vida. Esa formación familiar de los tres cerebros, completada en la vida adulta, floreció en una mente de grandeza maravillosa. ¿Qué formas de amor, de ética y de espiritualidad predicaba y demostraba por el cerebro derecho? ¿Qué sabiduría enseñaba y qué información crítica pasaba por el cerebro izquierdo? ¿Qué organización hacía de su grupo y qué proponía sobre trabajo, bienes, comunidad y en los 14 subsistemas por el cerebro central? 2. El ciclo cibernético de transformación. Él hacía y planteaba un análisis crítico del poder religioso teocrático, del poder político y del poder económico romano-judío de su época, de una manera mucho más fuerte y certera que la crítica hecha por Marx a los mismos aspectos del imperio británico judío de la era moderna. El poder religioso de entonces, cerebro derecho, era del tiempo de Moisés. Proclamaba que el pueblo judío era el único elegido por Dios y que estaba por Dios encargado de gobernar el mundo. La ley mosaica era resumida así: ojo por ojo, diente por diente. Y los obispos y sacerdotes de la época atormentaban a las personas con un montón de reglas anticuadas y asfixiantes, que ni ellos cumplían. Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. El poder político, cerebro izquierdo que tenía los ejércitos, controlaba la ley y hacía los juzgados, era el imperialismo romano representado por Pilatos, teniendo a Herodes como gobernante local mercenario y a la teocracia de Anás y Caifás como autoridades supremas, para mantener la farsa de la independencia, como hoy lo hace el Sacro Imperio Judeo Anglo-Calvinista estadounidense con los gobiernos de América Latina y del mundo. Jesucristo los llamaba zorros. El poder económico, cerebro central, era representado por los ricos, hacendados, comerciantes, agiotistas y colectores de impuestos o fiscales, opresores de huérfanos, de viudas y pobres, a los cuales Jesús denunciaba diciendo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja
a que uno de ellos aceptara el reino del amor, de la verdad, de la justicia, o que entrara en el reino de los cielos en la formulación de su época. En resumen, Jesús anunciaba, y el trioficialismo negaba y perseguía, que todos eran elegidos por Dios, no sólo el pueblo judío, que se consideraba una raza y nación superior, y que no se mezclaba para mantener su pureza racial o tribal, que el principio supremo era la buena convivencia por el amor y la paz en una fraternidad universal, de judíos y gentiles, de griegos y romanos, y todos, sin aceptar el nacionalismo terrorista judío para conquistar el mundo, como es notorio en el Antiguo Testamento. Que todas las instituciones oficialistas que dominaban y oprimían a las personas, en realidad usurpaban su derecho a la libertad, el derecho a una vida más libre y gratificante, porque imponían un fanático formalismo religioso y un obsesivo culto materialista al becerro de oro, al dinero, la riqueza. El poder político, económico y sacral de hoy continúa haciendo la misma cosa y cada vez peor. Pero el mensaje del cerebro izquierdo y central de Jesús fue olvidado hace mucho tiempo por las instituciones religiosas que se adueñaron de él y lo muestran únicamente en su propuesta de reforma religiosa. No se ve nadie denunciando las instituciones religiosas, políticas y económicas en nombre de Jesús o como Jesús lo hizo. El Papa Francisco es un eco de algo de Jesucristo. Es que la Iglesia Católica llegó a Indoamérica como socia de los invasores europeos y sus subgrupos oficiales, no mostrando a Jesucristo como libertador de las personas, pero usándolo para domesticar indios y negros para que trabajaran como esclavos para los españoles, portugueses y demás europeos. Y sigue así hasta hoy día. Cada vez que hay un gobierno que sale a defender y promocionar la justicia y a los pobres, la Iglesia sale a combatir ese gobierno y a defender a los ricos y sus instituciones. Luego de sus diagnósticos críticos, Jesucristo hacía futurología o profecías. También era profeta, predecía acontecimientos y usaba la creatividad para encontrar nuevos caminos, nuevas soluciones para la humanidad toda. 3. Además del diagnóstico de la futurología y creatividad, él tenía una propuesta práctica para los tres cerebros poderes. Para el cerebro derecho, que todos se sintieran no solo como reyes, sino mucho más, que se sintieran divinos, hijos de un mismo Padre, de una misma fuente de vida, hermanos que se amaran sin racismos o nacionalismos, que cooperaran, que tuvieran compasión unos de los otros. En fin, caridad. Esa nueva imagen debía ser reforzada cada vez que se recitara el Padre Nuestro, y por ejercicios de sintonía mística, vía nivel alfa o plegarias, con la fuente superior suprema de amor, sabiduría y de vida. B. Para el cerebro izquierdo fue la buena nueva, un conjunto magnífico de parábolas o ejemplificaciones recurrentes de la propuesta del cerebro derecho, con enseñanzas sobre evolución personal, emancipación familiar, autoautorización mental, relaciones de convivencia de género grupal y transcultural, etc. Muchas de esas lecciones siguen actuales, después de 2020 años, trasladadas de un mundo rural y teocrático a un mundo urbano y desacralizado, con separación de Iglesia y Estado. C.
Para el cerebro central, él proponía un cambio en la forma de organizar la comunidad, las relaciones de trabajo y el uso de los bienes, que vino a dar en las primeras comunidades cristianas comuneras registradas en los Hechos de los Apóstoles. Eran una especie de consejos comunales o de comunidades alternativas, con base en la nueva teoría o doctrina de la convivencia proporcionalista. Mucha gente las llama socialismo cristiano, aunque no fuera la búsqueda de la igualación máxima en el uso de los bienes y en el uso del poder. Era una propuesta inicial de nuevas comunidades en una sociedad rural mucho menos compleja que la de hoy, y que podrían haber progresado para formas más elaboradas, de no haber sido perseguidas y destrozadas por el trioficialismo desproporcional judaico de entonces, y que Cristo combatía. En el año 314 sucedió el desvío de la propuesta original y global del cristianismo antioficial, causado por la alianza del subgrupo oficial cristiano con el emperador Constantino, quien lo necesitaba como una religión unificadora del imperio y para reclutar soldados cristianos. En la Reforma, Revolución Protestante, burguesa, siglos XVI y XVII, Cristo fue relegado por Moisés. El Nuevo Testamento fue sometido al Antiguo Testamento en el protestantismo, principalmente el calvinista. Jesucristo y el Nuevo Testamento siempre fueron negados y perseguidos por los judíos, y viceversa en la Edad Media cristiana. De cualquier manera, la propuesta y el ejemplo histórico de Jesús no tiene nada que pueda justificar un mundo capitalista, neoliberal y mucho menos un sacro imperio judío anglo-calvinista estadounidense, justificado por economistas y políticos que no pasan ni por el ojo de una aguja, mucho menos por la puerta de cualquier cielo que se puedan imaginar. 4. ¿Se pueden ver ahora los tres cerebros de Jesús? El crítico político, el afectivo religioso y el comunitario proporcionalista. ¿Son proporcionales? Continúe el redescubrimiento. Jesús no es apenas un líder afectivo religioso, humilde, sufridor, relegado. Quienes se interesan por la propuesta de Jesús tendrán que sacarlo de esa prisión y de ese confinamiento y de esa imagen tradicional en que lo encerraron las iglesias para sacar provecho de su valiosa imagen. Esta imagen fue usada para amansar esclavos, indios y pobres de Indoamérica, para que no se rebelaran contra el poder opresor, esclavista y explotador europeo. Pero Jesús fue torturado y ejecutado por ser un luchador, libertador, frente al trioficialismo desproporcional y no por ser un pobre tipo o un mártir de nuestros pecados. Se deja este tipo de triadización de Jesucristo como un ejemplo para la triadización de otros personajes. ¿Cómo eran los tres cerebros de Moisés, de Buda, de Confucio, de Zaratustra, de Lao Tse, de Sócrates, de Mahoma, Francisco de Asís, Lutero, Ignacio de Loyola, Juana de Arco, Karl Marx, Rosa Luxemburgo, Flora Tristán, Bajaulá, Martín Luther King, Teresa de Calcuta, Evita Perón, La Pasionaria, etc.?